Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos para disfrutar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha estado generando un torbellino de conversaciones y especulaciones en el mundo del entretenimiento, la supuesta sincera confesión de Hande Erçel tras su reciente separación. Si eres un devoto seguidor de Hande, un apasionado de las telenovelas turcas que conquistan corazones a nivel mundial, o simplemente te fascina el intrincado mundo de las celebridades y sus vidas personales, este vídeo está diseñado especialmente para ti. Prepárense porque vamos a desmenuzar meticulosamente cada detalle, los rumores que circulan, y lo que podría estar sucediendo verdaderamente detrás del telón. Antes de que nos lancemos de lleno a esos detalles jugosos que todos estamos ansiosos por conocer, quiero tomar un momento para hacer una invitación muy especial a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad. Si disfrutan de nuestro contenido y desean estar al tanto de las últimas novedades, análisis y curiosidades del universo del entretenimiento, no duden en suscribirse a nuestro canal. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido de altísima calidad, cuidadosamente seleccionado para abordar los temas que a ustedes más les interesan. No querrán perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Es tan sencillo como hacer clic en ese distintivo botón rojo de suscribirse, y para asegurarse de que les llegue cada una de nuestras notificaciones, activen esa campanita que está justo al lado. Prometemos que valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón de la noticia sobre Hande Erçel. Como muchos de ustedes ya sabrán, Hande Erçel se ha consolidado firmemente como una de las actrices turcas más queridas y respetadas no solo en su país de origen, sino también a nivel internacional. Su talento innato, su deslumbrante belleza y un carisma arrollador la han catapultado a protagonizar series que se han convertido en verdaderos fenómenos, cautivando a audiencias de todas las latitudes. Recientemente su vida personal ha sido objeto de intensos debates y análisis, particularmente en lo que respecta a su relación sentimental y la posterior, y muy comentada, separación. Es precisamente en este contexto donde surge esta supuesta sincera confesión, que ha captado la atención de medios y seguidores por igual. La noticia de su ruptura con su entonces pareja ha sido un tema recurrente, casi un leitmotiv, en los titulares de los medios de comunicación y en las infinitas conversaciones de las redes sociales. Las especulaciones sobre las causas detrás de esta dolorosa escisión han sido tan variadas como imaginativas, abarcando desde la simple incompatibilidad de caracteres hasta las más intrincadas insinuaciones de infidelidades, aunque es crucial recalcar que ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Lo que sí es innegable es que tras un periodo de relativo silencio mediático en lo que a su vida sentimental se refiere, han comenzado a circular con fuerza supuestas declaraciones atribuidas a Hande. Declaraciones que prometen arrojar una luz más clara sobre sus sentimientos más íntimos y su estado emocional actual. La sincera confesión a la que nos referimos, según los informes y las filtraciones, no habría tenido lugar en un escenario público masivo, sino más bien en un contexto más privado y por ende potencialmente más íntimo. Podría haber sido durante una entrevista exclusiva concedida a un medio selecto, o quizás en un comentario más personal y cercano compartido con un círculo de amigos íntimos, quienes, de una forma u otra, han facilitado que esta información trascienda. De acuerdo con lo que se ha podido rescatar de estas supuestas declaraciones, Hande estaría hablando abiertamente sobre la considerable dificultad que implica superar una relación que ha sido significativa en su vida, y detallando cómo ha estado abordando y gestionando el complejo proceso de sanación emocional. Es importante destacar que, según lo que se rumorea, el enfoque de estas declaraciones no estaría en culpar a nadie ni en desvelar detalles escandalosos o de índole sensacionalista. Por el contrario, se trataría más bien de una profunda y honesta reflexión sobre las complejidades del amor, el inevitable dolor de la pérdida y, sobre todo, el crucial proceso de crecimiento personal que una experiencia de esta magnitud puede propiciar. Se comenta que Hande ha compartido la inmensa dificultad que ha supuesto para ella enfrentarse a esta nueva etapa de su vida, una etapa marcada por la ausencia de esa persona con la que compartió tantos momentos, ilusiones y proyectos. Es una realidad universal que una separación, y más aún cuando ésta se produce en el escrutinio público al que están expuestas las celebridades, conlleva inevitable. Mente un verdadero torbellino de emociones. La constante presión mediática, la avalancha de opiniones externas a menudo intrusivas, y el propio proceso de duelo, son factores que sin duda alguna complican aún más el camino hacia la recuperación.
En este sentido, lo que resulta verdaderamente admirable en Ande, si estas confesiones son veraces, es la valentía que demuestra al reconocer públicamente estas dificultades inherentes a una ruptura sentimental. La esencia de esta confesión no parece centrarse en un evento específico o en un detonante concreto que haya provocado la ruptura, sino más bien en el profundo y multifacético impacto emocional que esta separación ha tenido en su vida. Ande estaría hablando sobre la importancia fundamental de la autorreflexión, sobre la necesidad imperiosa de reencontrarse consigo misma después de haber compartido una parte significativa de su vida y de su espacio vital con otra persona. Se menciona también que ella habría enfatizado que, si bien el dolor es una emoción real y palpable, la oportunidad de aprender de la experiencia y de salir fortalecida de ella es igualmente cierta. Un aspecto particularmente relevante y esperanzador de esta supuesta confesión es el mensaje implícito de que, a pesar de la inevitable tristeza y los momentos de desánimo, Ande no ha perdido la fe ni la esperanza en el amor y en su propio futuro. Es de vital importancia recalcar este punto, ya que con demasiada frecuencia, las separaciones de figuras públicas tienden a ser enmarcadas en narrativas negativas y de pronósticos sombríos. Ande, por lo que se está rumoreando, estaría transmitiendo un poderoso mensaje de resiliencia y de fortaleza interior. Habría confesado haber atravesado momentos de extrema dificultad, noches de insomnio plagadas de dudas y una profunda sensación de vacío. Sin embargo, estaría compartiendo cómo poco a poco está aprendiendo a llenar ese espacio, no con sustitutos, sino con actividades que la nutren verdaderamente, con el apoyo incondicional de sus seres queridos y con una dedicación renovada a su exitosa carrera profesional. Otro aspecto que se destaca de estas declaraciones atribuidas a Ande es la aparente madurez con la que estaría abordando un tema tan delicado. En las palabras que se le atribuyen, no se perciben rastros de rencor, de resentimiento o de amargura. Al contrario, Ande parece estar intentando adoptar una perspectiva más amplia y equilibrada sobre la situación, reconociendo la cruda realidad de que en la vida, algunas relaciones simplemente llegan a su fin, y que esto no tiene por qué definir su valor intrínseco ni su capacidad para alcanzar la felicidad. Habría confesado que su principal enfoque actual reside en su propio bienestar emocional y mental, y que está dando pasos firmes y decididos para recuperar ese equilibrio tan necesario. La información que ha llegado hasta nosotros hasta este momento sugiere que esta sincera confesión no ha sido un acontecimiento público de gran envergadura, sino más bien una acumulación de pequeños fragmentos de información que han ido trascendiendo a través de diversas fuentes. Este hecho paradójicamente añade un aura de autenticidad a sus palabras, ya que no parece ser una estrategia orquestada de relaciones públicas, sino más bien una expresión genuina y sincera de sus sentimientos más profundos. Es un recordatorio vital de que, detrás de las deslumbrantes cámaras y de las cuidadosamente curadas vidas en las redes sociales, los famosos son, ante todo, seres humanos que experimentan el amor, el desamor y todas las complejas emociones que estas experiencias conllevan. Además de todo esto, se comenta que Ande ha estado dedicando una cantidad considerable de tiempo a sí misma, a su crecimiento personal, a la introspección y al desarrollo de sus proyectos profesionales. Esta es, sin duda, una señal extremadamente positiva. La forma en que una persona gestiona y enfrenta una separación puede revelar mucho sobre su carácter y su fortaleza interna. Y por lo que parece desprenderse de esta situación, Ande está manejando este complejo proceso con una entereza verdaderamente admirable. Está utilizando este tiempo de transición para enfocarse en aquello que la hace genuinamente feliz, en lo que la impulsa a seguir adelante y en su propio camino de autodescubrimiento. Resulta fundamental recordar que, si bien estas confesiones se tildan de sinceras, en el sentido de que se dice que provienen directamente de ella y reflejan sus sentimientos más íntimos, debemos mantener una perspectiva crítica y considerar siempre la fuente de la información y la forma en que ésta ha sido transmitida. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante del ángulo más impactante y sensacionalista, a veces pueden sacar declaraciones de contexto o exagerar ciertos detalles. Sin embargo, a pesar de estas posibles distorsiones, el mensaje general que parece emerger de estas supuestas declaraciones es uno de superación, de un profundo aprendizaje y de una renovada y cautivadora esperanza. Esta situación, en su conjunto, nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la inmensa presión a la que están sometidas las figuras públicas, especialmente en lo que concierne a sus relaciones personales. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es analizado, escrutado y a menudo juzgado por miles, si no millones, de personas.
Para Ande haber navegado por estas turbulentas aguas mediáticas, y aún así ser capaz de abrirse sobre su experiencia de una manera tan honesta y vulnerable es, sin duda alguna, digno de una profunda admiración. En resumen, la supuesta sincera confesión de Ande Ercel tras su separación no se trata de una revelación escandalosa cargada de acusaciones o rencores. Más bien, se presenta como un relato conmovedor de su proceso de sanación, de la innegable dificultad que implica superar una ruptura sentimental, pero, sobre todo, de su fortaleza interior para reencontrarse consigo misma y mantener viva la esperanza en un futuro prometedor. Ha compartido abiertamente sus momentos de profunda tristeza y el sentimiento de vacío, pero ha puesto un énfasis especial en su enfoque en el crecimiento personal, en su búsqueda de bienestar y en su inquebrantable resiliencia. Es un poderoso recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes del firmamento atraviesan momentos difíciles, y que la verdadera clave reside en la forma en que se levantan y se recuperan después de cada caída. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, hemos desglosado meticulosamente las últimas noticias y los rumores que circulan en torno a Ande Ercel y su supuesta confesión. Es verdaderamente fascinante observar cómo las celebridades navegan por las complejidades de sus vidas personales mientras están bajo el constante escrutinio del ojo público, ¿verdad? Les agradezco enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Me encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre todo esto. ¿Creen ustedes que Ande está gestionando su situación de la mejor manera posible? ¿Qué consejo le darían ustedes si tuvieran la oportunidad? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir recibiendo análisis profundos, noticias de última hora y curiosidades fascinantes del vibrante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fervientes seguidores de Ande o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más contenido que les encantará. Adiós.